La noticia llama desde el Congreso en Valparaíso. Veamos lo que está diciendo la ministra del Interior. Sino que también las bandas, los grupos que hay en la zona van adaptándose y buscando también mejorar su capacidad de fuego y de daño. Por lo tanto, permanentemente nuestras estrategias se revisan, se refuerzan y hoy día tuvimos la posibilidad de dar a conocer algunas medidas que estamos tomando, tanto desde el punto de vista del equipamiento, de las coordinaciones, de las estrategias con las que actuamos ante los hechos de violencia que se viven en el sur. Sin embargo, también hoy día recordamos que en este periodo, durante el gobierno del presidente Boric, se ha logrado incrementar de manera muy sustantiva la cantidad de condenas que obtenemos por los hechos de violencia en la macrozona sur. Hemos duplicado prácticamente las condenas anuales que se obtenían hasta la administración anterior. Informamos también cómo hemos aumentado las detenciones. Este año, a pesar de que los hechos de violencia han bajado, cosa que fue reconocido por parlamentarios también de la oposición, tanto en la Cámara como en el Senado, las detenciones se han duplicado el año 2023 respecto al 21 en la macrozona sur. Al mismo tiempo, hemos ido haciendo posible, producto de todas estas estrategias que se han aplicado, una disminución muy importante de las usurpaciones, tema que ha ocupado tanto a la opinión pública últimamente. Bueno, las usurpaciones eran anualmente más de 200 en el último año del gobierno del presidente Piñera. El año pasado fueron un poco más de 100 y este año todavía no han llegado a 40. Lo que va del año, estamos comparando mismos periodos del año. ¿Esto significa que podamos relajar nuestro trabajo en la macrozona sur? En absoluto, porque es un lugar donde todavía suceden atentados gravísimos. Todavía hay personas que pierden, por ejemplo, sus maquinarias, o trabajadores que son agredidos, o mujeres contra las que se atenta, o personas que están en su hogar y se ven violentados y les queman su casa, o personas a las que les queman su consultorio, su escuela, su templo. Por eso es que el gobierno solicita, y afortunadamente se aprobó así, una renovación del estado de emergencia y sigue incrementando los recursos, los esfuerzos, las coordinaciones para ir avanzando en la macrozona sur. Antes de cerrar este tema, recordar que la estrategia en la macrozona sur tiene una dimensión de seguridad, donde está el estado de excepción, donde está el mejoramiento de la persecución penal, donde está todo el trabajo de coordinación y refuerzo de los equipamientos de las policías, de la PDI, de las Fuerzas Armadas, pero está acompañado también de un esfuerzo de mejorar la capacidad de accionar del Estado en la zona a través del programa Buen Vivir y de un esfuerzo también por generar espacios de diálogo para resolver los conflictos que se han acumulado y por tanto tiempo sin solución entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile por la vía del diálogo, no de la violencia. Estas tres cosas juntas, en simultánea, son las que van a ir cambiando la situación en esa región, esas regiones de nuestro país. En segundo lugar, queremos informar que hoy día el Parlamento despachó otro de los proyectos de la agenda priorizada de seguridad. Con esto ya hemos llegado a 16. Es el proyecto que establece, sanciona el porte de combustible en contextos de reuniones públicas, manifestaciones, para que nos entendamos. Este proyecto tuvo una modificación bastante importante en la tramitación porque lo que el Ejecutivo proponía era crear en esta materia una sanción distinta de la que en definitiva el Parlamento estableció. Por eso éramos partidarios de ir a una comisión mixta para buscar un acuerdo y dar una solución más equilibrada a esto. No fue así, se decidió no ir a una mixta y por tanto el proyecto queda despachado. Las informaciones que han señalado que este proyecto sería enviado al Tribunal Constitucional no tienen ninguna fuente fidedigna, nunca el Ejecutivo ha dicho eso. Ha hecho reservas de constitucionalidad en distintas etapas del proceso de discusión, pero nunca ha dicho que va a ir al Tribunal Constitucional y no se va a ir al Tribunal Constitucional. Por último, respecto al debate de usurpación, es natural que en el Parlamento haya debate y es natural que haya distintas opiniones. Cuando el Ejecutivo veta, lo hace porque el proyecto que ha sido despachado por el Congreso genera de parte del Gobierno objeciones profundas y preocupaciones que hacen ocupar este instrumento constitucional.
Claramente hay una diferencia, por eso se produce el veto. Entonces, a nadie debiera llamarle la atención que haya debate, porque el corazón de un veto es que hay una diferencia entre la decisión que tomó el Ejecutivo y lo que está dispuesto a promulgar, la decisión que tomó el Parlamento, y lo que está dispuesto a promulgar el Gobierno. Sin embargo, ese debate, para ser fructífero y para traducirse en información a la ciudadanía, debe fundarse en los datos concretos y no en levantar fantasmas, no en generar confusión, no en poner palabras, intenciones o normas en la boca del otro. Lamentablemente, en estas primeras horas de debate del veto hemos visto mucho de esto último. Como Ejecutivo no vamos a entrar en eso y por eso vamos a remarcar algunos conceptos para dar claridad. En primer lugar, el concepto de usurpación no violenta no lo inventó el Gobierno, está en la ley. Está en la ley antigua que se quiso reemplazar y está en la ley que despachó el Congreso. Ese proyecto establece el concepto de usurpación no violenta. Efectivamente, llamarla pacífica no es el concepto correcto. Si alguna vez ocupamos ese término, yo personalmente a lo que me refería era la usurpación no violenta. Y ese término existe, ha existido siempre en la historia de nuestro derecho y no lo modificó el Congreso cuando despachó el proyecto recientemente. Segundo, el proyecto que estamos vetando hace algunos cambios que no van a modificarse con el veto aprobado. Esos cambios implican que todo tipo de usurpación, sea violenta o sea no violenta, tenga intimidación o daño a las cosas, en todos los casos va a ser delito. Hoy es falta. En todos los casos va a ser un delito permanente. Eso significa que la policía va a poder actuar en cualquier momento. Hoy no puede hacerlo. En tercer lugar, va a habilitar la detención de quienes cometen este delito. Hoy día no se les puede detener. Solamente se les puede desalojar, no detener. En cuarto lugar, va a habilitar el uso de herramientas como es, por ejemplo, la prisión preventiva, en todos los casos. Violenta, no violenta, con violencia, con intimidación, con daño en las cosas. En lo que se refiere a la usurpación no violenta, lo que hace el Ejecutivo es dejar a decisión del juez si se aplica una pena de multa o una pena de cárcel. ¿Por qué hacemos esto? Porque las usurpaciones no violentas pueden tener expresiones muy distintas. Puede tratarse, por ejemplo, de un predio que ha sido usurpado varias veces, o de una persona que varias veces ha usurpado ese mismo predio u otros predios. Y puede también tratarse de una familia que no tiene una casa, no tiene dónde vivir y se va y se instala en un predio. En este último caso, en que el Ejecutivo propone que el juez evalúe si aplica cárcel o aplica multa, en cualquier decisión que tome el Ejecutivo, esa persona va a estar cometiendo un delito. Esa persona va a poder ser detenida. Esa persona va a podérsele pedir prisión preventiva. Y el juez, si considera prudente, va a poder aplicar cárcel. Y si considera que es un exceso, va a poder aplicar multa. Entendemos que la derecha piense que todas las personas que están en campamentos deberían ser condenadas a la cárcel. Lo entendemos. Lo que pedimos es que ese debate se plantee en esos términos y no se diga que el Ejecutivo está protegiendo usurpadores. No se diga que el Ejecutivo está promoviendo la usurpación o está defendiendo delincuentes o tiene relaciones con grupos, digamos, criminales como se planteó en algún momento en el debate en la sala. Porque lo que el Ejecutivo está haciendo es lo mismo que hicieron los senadores de derecha cuando presentaron sus mociones. Ninguna de las dos mociones presentadas por los senadores de derecha establecía cárcel para la usurpación no violenta. En un caso era multa y en otro caso eran trabajos comunitarios. Esa es la realidad. Entonces, ¿tenemos una diferencia en esto? Sí, pero no traduzcamos esto en una distorsión de información a la ciudadanía ni levantemos fantasmas que no se fundamentan en la realidad. Por último, aclarar a propósito de esto que ha circulado tanto hoy, del robo de un celular respecto a la usurpación de una parcela. El robo es un delito violento. Es equivalente a una usurpación violenta. Ambos tienen cárcel. Cuando el robo no es violento, se llama hurto. Sería equivalente a una usurpación no violenta. Cuando la usurpación no violenta causa daño en las cosas, tiene cárcel. En cambio, el hurto, como delito, tiene cárcel de acuerdo a la graduación del bien robado.
En el tramo más bajo, cuando la usurpación es de menos de una UTM y es sin violencia, que es el caso en que hay la alternativa de multa o cárcel, la alternativa es o multa o cárcel de 60 días, de 61 días a 541 días. En el caso del hurto, el tramo más bajo es de menos de media UTM. ¿Cuál es la sanción? Multa o prisión de 0 a 61 días. Es decir, el hurto en su tramo más bajo tiene menos penas que la usurpación en su tramo más bajo.